Para hablar sobre este tema, sobre el acontecer político en Colombia, quiero darle la bienvenida a Sergio Fajardo, es candidato presidencial, fue también gobernador del departamento de Antioquia y fue alcalde de la ciudad de Medellín. Doctor Fajardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, un gusto compartir. Igual para nosotros tenerle. 2 años después de ganar una elección, la pregunta es, ¿se desgastó la figura de Gustavo Petro? Esa figura que prometió una mejor vida para los colombianos. Yo no voté por él, pero lo que no tengo la menor duda es que esa idea de un cambio, de un paso de un mal gobierno para mí como era el de Duque, a este que pretendía encarnar una transformación de la sociedad colombiana, no se ha dado y no hemos tenido un buen gobierno y hay una incapacidad muy grande de pasar de las palabras, de las promesas, a convertirlas en realidad para cambiar la sociedad colombiana. Eso así en términos muy generales. Ya después, dentro de todo esto, yo creo que esto se debe a la figura del presidente Petro, a su personalidad, a ese individuo que tiene una capacidad de la palabra, pero una incapacidad total para armar unos equipos, para construir, para tender puentes, para avanzar. Y eso naturalmente en la medida que no se cumple, que aumenta la frustración, se convierte en polarización, en una mayor polarización, encontrar excusas para justificar la incapacidad de hacer lo que se pretendía, hablar de que se necesita más tiempo para gobernar, crear una incertidumbre gigantesca, la constituyente, no la constituyente, se reelige, no se reelige. Todo esto es un desorden, es una mente caótica que termina en mayor frustración, mayor malestar y la sociedad colombiana ofuscada, molesta, rabiosa en muchas partes y así no se cambia una sociedad de ninguna manera. Mal. El presidente Petro señala, con frecuencia lo hace, que no le han dejado gobernar, que ha tenido trabas, que el legislativo no le acompaña, que se le torpedean sus reformas, en fin, siempre hay un culpable. Esa es una forma de actuar de él, pero no tiene nada de extraño. O sea, así ha sido siempre. Siempre hay alguien por fuera que no permite que él, en este momento, encarnación del pueblo, pueda avanzar. Y entonces son los ricos, los medios de comunicación. Y no ha entendido que es precisamente él, su personalidad, esa persona que en el Twitter un día está eufórico, el otro día tiene rabia, el otro día tiene malestar, una cantidad de cosas que hacen que no tenga la capacidad para gobernar. Y gobernar significa liderar y tener unos objetivos claros, armar los equipos, trabajar en una dirección, hacer seguimiento. Él ha tenido todas las oportunidades, pero precisamente, repito, por esa forma de gobernar, no lo ha hecho. Es una persona que ustedes nunca han escuchado una palabra amable para una sola persona que trabaja alrededor de él. Es él, por encima de todos los seres humanos. Y los otros tienen que ajustarse a lo que él piensa, a lo que él quiere, y nadie nunca está a la altura de esa persona que es él. A mí no me gusta decir este tipo de cosas, pero es mi país y esta es la sociedad y estamos en la discusión política, pero así ha sido. Y es una frustración. Ahora, él tiene capacidad para hablar, tiene capacidad para estar en confrontación permanente, en estar creando incertidumbre, como ya señalé anteriormente, buscar excusas, pero así no se transforma una sociedad. Lo que se va a aumentar es la polarización y el malestar, y no es la Colombia que nosotros queremos o muchos de nosotros no queremos. Doctor Fajardo, de la paz total a una preocupación nacional e internacional por la situación de Colombia en relación a los grupos insurgentes, al crimen organizado, al avance de todos estos grupos, de sentir que se pierde espacios que tantos años costó a Colombia conseguir. Es cierto. Yo particularmente siempre quise y apoyé el acuerdo con las FARC en medio de las dificultades, los avances que tuvo Colombia, sin entrar pues a el análisis riguroso de cada paso, pero se había avanzado en el tema de la seguridad. Yo creo que la negociación es el camino correcto. Se avanzó con las FARC, con las discusiones que puede haber. Y lo que era de esperarse era que, pues vamos a tratar de continuar. Pero es que es precisamente ese desorden, esa mente caótica,
tantos grupos simultáneamente. Ya ustedes, yo me imagino que prácticamente nadie recuerda quién era Danilo Rueda, el que empezó a hacer todas estas negociaciones. Desorden. Es que la vida tiene una capacidad para hacer las cosas bien hechas, para tener una planeación. No es simplemente hablar. Entonces, en medio de todo eso, improvisación. La fuerza pública ha perdido la capacidad de ocupar los espacios, los cultivos de coca se han aumentado, pero no han aparecido los programas para los campesinos para que no cultiven la coca, no han aparecido la seguridad en los territorios y todo eso se convierte entonces en una situación caótica en muchas partes. El Cauca, donde el presidente Petro sacó una votación abrumadora, donde había muchas esperanzas con el gobierno del presidente Petro y Francia Márquez, está peor que nunca. Y eso no puede ser. A mí no me gustó nunca el gobierno de Iván Duque, particularmente, y así lo he señalado. Y voté en blanco y entre Petro y Duque y entre Petro y Rodolfo Hernández, y la vida nos va dando la razón en medio de tantas confrontaciones. Pero no lo ha hecho ni lo va a hacer. El ejército está perdiendo esa capacidad para ocupar los espacios que se había logrado con mucho esfuerzo, con dificultades. Podemos criticar, etcétera, lo que ustedes quieran. Pero lo que está pasando es así. Y hay la violencia, la barbarie en el mundo rural y la inseguridad ciudadana en las ciudades, porque hay una preocupación permanente en el mundo de las ciudades, de las capitales, de lo que está ocurriendo, la extorsión, el microtráfico. Entonces, bajo esa palabra maravillosa expresión, la paz total se está convirtiendo en un desorden total con una cantidad de costos altísimos y eso deteriora y deteriora y deteriora y los costos van a ser muy altos para Colombia. Y ya que hablamos de costos, si yo recupero alguna de las palabras que usted señala, inseguridad, violencia, barbarie, ausencia de política, malas políticas, es una especie de caos. La pregunta es, ¿podrá Colombia recuperar lo que está perdiendo durante este gobierno? A partir del 2026, yo creo que Colombia, para lo que viene, no me gusta lo que digo. O sea, yo no me divierto con esto en medio de la contienda política. Porque yo le decía a un amigo, mire, en Colombia hay 51 millones de personas. Somos 51 millones de habitantes. Una persona, ha estado enfrentado a Gustavo Petro en 2018 y el 2022 y tú estás hablando con ella que soy yo. Y me he enfrentado y le dije, esto no se puede hacer, esto no es correcto. Yo no, y voté en blanco y dije, ¿por qué votaba en blanco? ¿Sí? Reivindicando que Colombia tiene que cambiar, que se puede hacer la política diferente y que se puede transformar. Pero todo lo que estamos viendo es esa polarización que empezó en el 2010, en el enfrentamiento entre el expresidente Uribe y el hoy expresidente Santos. Todo ha venido escalando en esa forma, va llevando una Colombia maltrecha, rabiosa, frustrada, inconforme, dudosa. Y vamos a tener que sanarla. Colombia va a haber que sanar el espíritu de este país. Con rabia no se transforma nada. Con rabia a la guerra, con rabia a la destrucción. Entonces en Colombia tenemos que luchar para que ser decente, para que se respete, para que tratemos de hacer las cosas bien hechas con la capacidad que tiene este país de atender las necesidades de tantas personas en esta sociedad desigual, que es tan desigual, pero que se puede transformar. A esa Colombia la vamos a tener que sanar, empezando por sanar el espíritu. Y nos va a tocar atender muchas de esas instituciones que quedan maltrechas. Y es más difícil, porque es más difícil ir a reparar que construir. Y esa es la oportunidad que se ha perdido desafortunadamente para mi país. Yo tengo que preguntarle, doctor Fajardo, ¿se está ejercitando usted para ser el sanador del país, de Colombia? Pues desde hace 24 años y medio yo dejé de ser un profesor de matemáticas en la Universidad de los Andes, en la Universidad Nacional, y fui a trabajar en Medellín, en mi ciudad, en mi tierra, y mostramos que se podía transformar. Y hemos venido luchando por los mismos principios. Si tú revisas, son 24 años y medio recorriendo el mismo camino, con coherencia, con consistencia, hablando de sacar lo mejor de la gente, de construir, de transformar, de luchar contra esta corrupción horrible que estamos viendo ahora, de saber sanar. Esa es la forma de sanar, de apostarle a una cultura ciudadana. Nosotros somos una tierra inteligente, de gente diversa, que tiene muchas posibilidades. Ese es mi papel, ese ha sido mi papel y yo sigo por ese mismo camino.
Ya veremos a dónde llegamos, pero bien. Bueno, ya veremos. No puedo dejar de preguntarle por la polémica del día que tiene que ver con el sombrero de Carlos Pizarro y la exaltación que hiciese el presidente Petro de calificarlo como patrimonio cultural de los colombianos. ¿Qué dijo el presidente Petro? Le pido que lo escuchemos y ya regreso con usted. Y nos entregaron el sombrero. Y este sombrero es un símbolo de paz, indudable. Y debe quedar aquí, será patrimonio. Vaya a saber quiénes vendrán y si lo cuidarán bien, pero con la espada de Bolívar que devolvimos y este sombrero quedan unos hechos, unos de guerra, otros de paz, días y noches de amor y de guerra. Tiene Eduardo Galeano un libro que dice eso, días y noches de amor y de guerra. Y aquí este es un patrimonio del amor, así que queda entregado al pueblo colombiano, que es su dueño. Carlos Pizarro, M19, el sombrero que usara Pizarro, que ciertamente firmó la paz, pero que también representa para las víctimas digamos, ese símbolo de todo lo que el M19 también hizo, ¿no? Y no podemos olvidar actos como la toma del Palacio de Justicia. Y hay todo un gran debate en torno a esto el día de hoy. Y me gustaría saber su opinión. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa actitud del presidente, con esa actitud de estar sacando la bandera del M19 para reivindicar su lucha. Yo me puse muy contento cuando el M19 hizo la paz y escribí hace ya muchos años a favor de lo que estaba pasando y reconocí el papel de Pizarro que fue capaz de dar ese paso. Todo, yo lo dije y no me arrepiento de haberlo dicho, pero de ahí a que se convierta en un símbolo, un patrimonio de nosotros en Colombia, no tiene ni el más mínimo sentido. Es ofensivo para muchas personas. Para la gente que fue del M19 se puede sentir orgullosa, ya ese es su mundo, ese es su lugar. Pero convertirlo en patrimonio de Colombia no tiene sentido. Hace poco se dio una polémica con Elena Urán, hija de un magistrado que fue muy importante en Colombia, Elena Urán Videgaín, ella que estaba trabajando con el presidente, en el gobierno del presidente Petro, que la sacaron ya del gobierno del presidente Petro, porque dijo su papá murió en el Palacio de Justicia. Y ella dice, no lo mataron los del M19, pero eso fue una acción brutal dentro del contexto colombiano. Entonces, resumo, yo me puse muy feliz cuando firmaron la paz. Yo me puse muy contento de que Pizarro haya entendido esto. Me pareció horrible que lo hubieran asesinado, como ocurrió, pero de ahí a que sea un símbolo, patrimonio de la cultura colombiana, no tiene ninguna presentación, es una provocación innecesaria que no hace sino mantener esa confrontación, ¿cierto? Entonces yo digo esto, hoy todos los días tenemos que estar hablando acerca del presidente Petro por una cosa o por otra. Un día se contradice. El Ministerio de Cultura después sale a decir que no es un símbolo, un patrimonio cultural. Se habla mucho, se dicen tantas cosas, se contradicen, confusión, caos, y así no cambia Colombia. Esa es mi preocupación y estoy totalmente en desacuerdo con esa afirmación del presidente Petro que hace daño, genera malestar, más rabia. Unas personas se sienten ofendidas y no construye. Construir requiere sacar lo mejor de la gente. Y nosotros en Colombia no nos tiene que dar la pena ser decentes y no tiene que darnos pena decir que podemos trabajar juntos y que somos inteligentes y que somos capaces y que hay que trabajar por las personas que tienen necesidades. Eso se puede hacer distinto. Pues quiero darle las gracias a Sergio Fajardo, es candidato presidencial de Colombia, por conversar con nosotros estos minutos en la tarde de NTN 24. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti, que estén muy bien. Chao. Hasta la próxima, doctor Fajardo.